Ojitos mentirosos. Hola a todos, nosotros somos Ana Lucía Herrera, Brenda Torres, Valentina Viterbo y José Luis Barragán. Hoy los llevaremos a un recorrido por el templo y el exconvento de la Cruz. Lo que caracteriza al templo es primero su escalinata, que le sigue su arco de medio punto con 4 pilastras dóricas. Luego sigue su entablamento, que contiene otras 4 pilastras dóricas, 2 nichos con vitral, un medallón, y hasta arriba está el frontón, que también tiene su propio medallón. Más arriba tenemos las volutas, que están al pie del campanario, que tiene una cúpula hasta arriba. Si lo vemos de frente tiene 5 calles, pero si lo vemos de lado tiene 7. En el interior se puede apreciar el barroco utilizado para adornar la iglesia. Se pueden ver las pilastras dóricas, pilares corintios y jónicos, arco de media punta, una bóveda con vitrales, nichos con estatuas de santos, monjes y vírgenes, y la forma de la explanada es en forma de cruz. Durante la lucha entre los conquistadores españoles y los pueblos chichimecas en el Cerro del Sangremal, se cuenta que apareció en el cielo una gran cruz luminosa y la figura del apóstol Santiago. Al ver la señal, los indígenas interpretaron que era un mensaje divino y depusieron las armas, marcando así la fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro. En el lugar donde ocurrió el milagro se colocó una cruz conmemorativa y más tarde se construyó el templo de la Santa Cruz para recordar el suceso. El templo en su interior alberga una cruz de piedra, la cual supuestamente es una réplica de la que vieron los indígenas sobre el cielo en el año 1531, justo después de haber sido derrotados por los españoles en este mismo sitio. Durante las primeras décadas, en el lugar solo existía una pequeña ermita de adobe y techumbre sencilla. Sin embargo, debido a su importancia simbólica, los frailes franciscanos decidieron construir un templo más sólido y un convento anexo. La construcción del actual templo de la Santa Cruz comenzó a mediados del siglo XVII y para 1654 ya estaba concluida la mayor parte del conjunto. Esta parte del convento fue utilizada como campo de tiro, cuando el convento era utilizado como un cuartel militar. Aún se puede observar los agujeros de bala que se hicieron mientras practicaban. Dentro del convento existe un árbol único en el mundo, ya que este en vez de dar flores o frutos, brota espinas en forma de cruz. La historia de este árbol tiene distintas versiones, pero la más oída es la que cuenta que Fray Antonio Margil de Jesús, misionero franciscano del siglo XVII, clavó su bastón en el suelo del convento, y milagrosamente, este echó raíces y se convirtió en este árbol tan peculiar. Algunas de estas espinas tienen 3 picos, y se dice que simbolizan los clavos de la crucifixión de Jesús. Dentro del convento está la pila donde bautizaron a los primeros cretanos, entre ellos a Conín. Para traer agua al convento está el arco número 75 del acueducto. Dentro de él, obra que el noble español Juan Antonio de Urrutia y Arana financió por un amor a una monja capuchina. La leyenda cuenta que el marqués se enamoró de Sor Marcela Estrada y Escobedo, pero fue un amor imposible ya que esta era su sobrina. Ella le pidió que llevara agua limpia a su ventana y para cumplir su petición, él construyó el acueducto. En el patio de aguas también se encuentran los relojes solares, que ocupaban conforme las estaciones. El único reloj que no sobrevivió a las guerras fue el del otoño, y el único que sigue en funcionamiento es del invierno. Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor. El convento es de los últimos activos en toda Latinoamérica y tiene de 23 a 25 monjes viviendo en él.
La parte más alta del convento, los monjes que vivían en él, la utilizaban como su observatorio. Dentro de este convento había una bóveda como la Capilla Sixtina donde se expusieron 20 obras que encajaban entre sí. Posteriormente, con una de las guerras, se destruyeron 17, quedando así únicamente 3 obras, de las cuales solo 2 encajan. Se dice que Maximiliano estaba encerrado en el convento de la Cruz. En un intento de escape huyó por los túneles que se dice que hay, que conectan con varias partes del centro histórico. Como dato curioso, cuando estaban embalsamando a Maximiliano de Habsburgo, vendieron partes de su barba y hundían paños de tela y los sumergían en su sangre para luego venderlos. Con la llegada de la independencia y más tarde las leyes de reforma, muchas propiedades de la iglesia fueron expropiadas por el gobierno. El convento franciscano de la Santa Cruz fue secularizado y pasó a manos civiles. A partir de entonces, el edificio tuvo varios usos. Primero sirvió como cuartel militar y después, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, funcionó como prisión. Durante ese periodo, las celdas de los frailes se adaptaron como calabozos y el recinto fue escenario de distintos episodios políticos. Algunos registros mencionan que ahí fueron recluidos personajes implicados en conflictos locales y que más tarde, tras la caída del Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maximiliano de Habsburgo y sus más leales generales, Miramar, Miramón y Mejía, estuvieron custodiados temporalmente en el lugar antes de su ejecución en el Cerro de las Campanas. El Museo de Arte Contemporáneo, que se encuentra a un lado del templo, antes era parte del convento. Sin embargo, por las leyes de reforma tuvieron que dividirlo y el Estado se quedó con él. El conjunto forma parte del Centro Histórico de Querétaro, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996, y es uno de los puntos turísticos y religiosos más visitados del estado. El templo y convento de la Santa Cruz en Querétaro es una de las joyas más representativas del barroco novohispano, no solo por su arquitectura ornamentada y su valor estético, sino también por su profundo simbolismo histórico y espiritual. Fue un punto clave en la evangelización y la expansión de la cultura europea en el territorio indígena, marcando el encuentro y a veces choque de dos mundos. Además, su famosa cruz de madera que florece se ha convertido en un emblema de fe, resistencia y sincretismo cultural, recordando cómo el arte y la religión del barroco en México no solo buscaban impresionar, sino también transformar el alma y la identidad de una sociedad en formación. Ellos me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ahí ya se me olvidó unas 2 señoras y ya se fue corriendo por allá.